buenas tardes, amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. La semana pasada fue una semana de aversión al riesgo, con las acciones globales retrocediendo más de un 2%, un 2,6%, ante la idea de que puedan continuar las alzas de tasas por parte de Estados Unidos y de Europa después de la publicación de las minutas de la Fed, las cuales se mostraron más hawkish de lo previsto, reconociendo que la inflación sigue bastante por sobre la meta y que estarán pendientes a la publicación de los datos económicos. Sumado a lo anterior, se mantienen las preocupaciones con respecto a la economía en China y también por el sector inmobiliario del mismo país. Por el lado de la renta fija, también vemos un retroceso, con el índice global retrocediendo 0,8% en la semana, en un contexto en el que la tasa de los treasuries a 10 años sube por quinta semana consecutiva, en este caso 10 puntos base en la semana, para cerrar el día viernes en 4,25%. Los commodities también retroceden ante las preocupaciones en China y la publicación de decepcionantes datos económicos. Y por su parte, el dólar a nivel global, medido a través del dólar index, se aprecia 0,5% en la semana. Pasando al mercado local, en línea con los mercados globales, fue una semana negativa para los activos locales, donde el IPSA muestra un retroceso de casi 2%, al igual que la renta fija, que muestra un retroceso de un 0,6%. Por el lado del tipo de cambio, el peso chileno se deprecia por séptima semana consecutiva, cerrando en 868 pesos el día viernes. Si nos vamos al detalle de los índices accionarios, podemos ver caídas de forma transversal en los distintos mercados, donde destaca Asia por el lado de los desarrollados con un retroceso de un 4,5% en la semana, principalmente por los ruidos en China, seguido por Japón con un retroceso de un 3,3% en dólares y el Reino Unido con un 3,2%. Por el lado de los emergentes, vemos peores desempeños, con el índice general retrocediendo un 3,3%, principalmente explicado por Asia emergente, que cae 3,5%. Latinoamérica, por su parte, retrocede más que Chile, con una caída de un 2,8% en la semana. Pasando a la renta fija global, como vimos anteriormente, el índice global retrocede un 0,8%, con la categoría High Yield mostrando un retroceso mayor de 1,2% en el caso de desarrollados, mientras que la categoría Investment Grade se comporta de manera más defensiva, con un retroceso de un 0,8%. Por el lado de emergentes vemos peores desempeños y se repite el mismo fenómeno, donde la categoría de los bonos de menor clasificación crediticia retroceden con más fuerza, un 1,9%, mientras que Investment Grade lo hace en menor medida, un 1,2%. Latinoamérica retrocede con fuerza, cayendo casi un 2% en la semana. Todo lo anterior se da en un contexto en el que la tasa de los treasuries a 10 años, como mencioné anteriormente, suben 10 basis en la semana. En cuanto a las divisas, vemos que fue una semana apreciativa para el dólar a nivel global, que avanza un 0,5% en la semana. Y si nos vamos al detalle de las monedas desarrolladas, podemos ver una caída más pronunciada del dólar neozelandés, australiano y canadiense, los cuales se deprecian entre un 0,8 y un 1,4% en la semana. Por el lado de emergentes, el índice se mantiene relativamente plano y vemos el fuerte retroceso del peso colombiano y real brasilero en la semana, los cuales se deprecian un 3,9 y un 1,3% respectivamente. El peso chileno, por su parte, se deprecia por séptima semana consecutiva, rompiendo la resistencia de los 8,70 y llegando a máximos de 8,73 el día viernes. Por el lado de los commodities, también fue una semana negativa, con el índice general retrocediendo un 1,2% en la semana. Y si nos vamos al desglose por tipo de commodity, podemos ver que en energía se vieron fuertes retrocesos, con el petróleo WTI cayendo un 2,3%, mientras que el gas natural, que es más volátil, cae un 8%. Por el lado de los metales, vemos desempeños mixtos, pero mayormente negativos, con el cobre cayendo un 0,7% y el hierro un 3,9%. Y finalmente en agricultura, el maíz muestra un desempeño positivo, con un alza de un 1%, mientras que el trigo y la soya muestran retrocesos de más de 2%.
Si pasamos a la noticia de la semana, tuvimos hartos ruidos por parte de China, donde en primer lugar la inmobiliaria china Evergrande declaró su bancarrota en Estados Unidos y se acogió al capítulo 15, que permite a las empresas extranjeras que están en proceso de reestructuración poder suspender los pagos de sus deudas internacionales en Estados Unidos. Y con esto la compañía lo que busca es afrontar la grave situación financiera en la que se encuentra y así evitar el embargo de sus activos. Por otro lado, una gestora de activos en China suspendió los pagos a sus inversionistas en todos sus productos de inversión y también ha anunciado que va a llevar a cabo una reestructuración de su deuda en un contexto en el que se encuentra en una crisis de liquidez debido a la recesión que está atravesando actualmente el sector inmobiliario en el país. En línea con lo anterior, la compañía contrató a KPMG para que lleve a cabo una auditoría exhaustiva para poder centrarse en el pago de la deuda y también en la liquidación de algunos de sus activos. De forma adicional, una de las grandes empresas fiduciarias en China no pagó decenas de productos de inversión por problemas de liquidez de corto plazo. Y acá el director de compliance de la compañía le dijo a los inversionistas que la empresa está elaborando un plan para reembolsar sus obligaciones, ya sea mediante la venta o reestructuración de sus activos. Por último, Country Garden está buscando extender por primera vez un bono que vence en septiembre, lo cual presenta otra señal que muestra la difícil situación que está atravesando el sector, el desarrollador inmobiliario. Y como consecuencia de lo expuesto anteriormente, podemos ver en el gráfico de la izquierda el rendimiento del índice Hang Seng y también del índice del Hang Seng que engloba el sector inmobiliario y de construcción, los cuales han caído aproximadamente un 58% desde los máximos de 2019. Y en el gráfico de la derecha podemos ver la evolución de los índices de los bonos high yield en China, los cuales también han caído con fuerza, acumulando una caída de aproximadamente 47% desde los máximos en 2021. Con esto podemos ver que la crisis por la que está pasando China ha impactado con fuerza a los distintos instrumentos financieros del país. Y por último, si vemos qué ha pasado con las tasas de referencia en China, podemos ver que el Banco Central ha ido reduciendo su tasa de referencia como la tasa para los préstamos bancarios a 1 año, pero no así la tasa de referencia para los préstamos bancarios a 5 años la semana pasada, lo cual sorprendió al mercado dado los problemas que están enfrentando algunas financieras y empresas inmobiliarias en el país. Y en línea con lo anterior, en el gráfico de la derecha podemos apreciar cómo han caído con fuerza las tasas de los créditos hipotecarios desde el 2019. Y por último, podemos ver en el gráfico a la izquierda cómo los trust loans como porcentaje de la deuda privada o deuda no bancaria representa un porcentaje bajo del total. Y sin embargo, como podemos ver en el gráfico a la derecha, se vienen algunos vencimientos relevantes por el lado de los productos relacionados a los trusts en el corto plazo. Por el lado del tipo de cambio, vemos que el peso chileno lleva 7 semanas consecutivas de alzas y la semana pasada rompió su principal de resistencia en 8.70 y llegó a máximos de 8.73. Como podemos ver en el técnico del gráfico de la izquierda, según el análisis por RSI, el peso chileno se encuentra en niveles de sobrecompra y la apuesta de los extranjeros contra el peso chileno está alcanzando máximos desde 2022 en el mercado de los derivados, con una posición neta ascendiendo a casi 10.000 millones de dólares. En el gráfico de la derecha podemos ver el ranking de monedas emergentes en lo que llevamos del año y podemos ver que estas se han depreciado más que el peso chileno. Se han depreciado un 4.3%, mientras que el peso chileno lo ha hecho en un 2%, siendo el peso argentino lejos la más impactada y por otro lado también vemos al peso colombiano y al mexicano liderando las alzas. Pasando a la temporada de resultados de la empresa IPSA, podemos ver que en promedio las empresas han sorprendido positivamente al alza en ingresos a las estimaciones de mercado en un 6%, pero negativamente por el lado de las utilidades, por más de un 50%, en donde el sector industrial ha sido el que ha mostrado más sorpresas negativas. Por el lado del crecimiento, en promedio los ingresos del IPSA han aumentado un 0.2% año contra año,
Y por su parte, las utilidades han caído un 17%. Para esta semana, esperamos la publicación de los PMIs en Estados Unidos el día miércoles y de las peticiones iniciales de subsidios de desempleo el día jueves, mientras que en Europa se publicará la confianza al consumidor y los datos de PMIs el miércoles, y finalmente en Chile esperamos los datos de PPI el jueves. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.